Hola Smarters, bienvenidos a un nuevo episodio del Smartcast. Hoy nos acompaña Juan Miranda, que hoy nos va a ayudar a entender muchas cosas de algunos temas que realmente a veces se nos hacen muy lejanos, que a veces pensamos que son muy complicados, pero en realidad lo único que hace falta es ese pequeño empujoncito para poder entenderlo, para poder entrar, conocer más y entenderlo. ¿Cómo estás, Juan Miranda? Hola Luis, muy bien, muchas gracias. Bienvenidos chicos. La verdad es que feliz de poder compartir mi misión, que es elevar la inteligencia financiera de las personas. Y eso es bastante importante porque no solo se trata de generar dinero o tener recursos, ¿no? Sino también de la forma en la que nosotros podemos usarlo estratégicamente. Y ahora que, bueno, tú eres un experto tanto en inversión como en diversificación y entiendo que eres un especialista en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y eso no es algo menor, ¿no? A veces sí como que nos imaginamos algo como de lobo de Wall Street o de cosas como muy complicadas y que es difícil llegar hasta ese punto. Pero en realidad lo que creo que nos puedes ayudar hoy es entender un poco más cómo es que funciona realmente este mercado, cómo es que influye y todo lo que quizá no sabemos o no vemos día a día de que está todo alrededor de nosotros y no lo entendemos. ¿Cuál sería como la forma más sencilla de explicarlo para alguien que realmente no entiende todos estos temas? Ok, mira, primero creo que hay una frase que a mí me ha servido mucho. eh, mm, Dice, todo es difícil hasta que es fácil. Todo es difícil hasta que es fácil. Obvio, nosotros cuando nacemos no sabemos nada. Las personas piensan que yo ya sabía de inversiones desde que nací o mis papás me enseñaron. No. O sea, yo recuerdo no sabía nada. Ese es un punto como de partida, que entender que todo es difícil hasta que es fácil. Mientras más practiques, mientras más estudies, mientras más te capacites, todo va a ser cada vez más fácil. Entonces, imagínate que hay una línea recta y empiezas desde lo más difícil y acá está lo más fácil. Entonces, mientras tú camines en esa línea recta, cada vez va a ser más fácil. Entonces, obvio, cuando hablamos de inversiones, la gente no tiene una referencia, no tiene conocimiento y dice, está muy difícil. Pero mientras más vas capacitando o te vas capacitando o vas adquiriendo conocimiento, se vuelve más sencillo. Pero también creo que hay un problema, que allá afuera hay mucha gente que te vende la idea de que todo es fácil. Por eso quiero empezar de que todo es difícil hasta que es fácil. Y te dicen, no, 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 tú invierte con un poquito de dinero y solo con un curso y ya vas a ser máster. Y cuando tú crees y pagas y compras eso y de repente te das cuenta que no fue como te lo dijeron, El resultado no es el que tú esperabas. exactamente, entonces dices, ¿sabes qué? Pues ya lo dejan y les vuelvo a repetir, no, empiezas de lo más difícil a lo más fácil y según tú avances, va a ser cada vez más fácil. O sea, el punto es simplemente hacerlo más, ¿no? O sea, entenderlo, porque realmente en este tipo de cosas y en específico, tanto en la educación financiera como en ese tipo de inversiones o diversificaciones, realmente no hay nadie que en nuestra vida escolar nos ayude o nos oriente. Simplemente lo vemos como, ok, hay que hacerlo, pero nadie realmente nos explica ni cómo funciona, ni por qué hacerlo, ni Sí. para qué, ni cómo iniciar, ¿no? Estos primeros pasos. O sea, realmente no tenemos como mucha idea de eso. En tu caso, ¿cómo fue todo este proceso? ¿Qué fue lo que te hizo entender o como interesarte en esto? ¿Cuáles fueron ese momento en el que decidiste tal vez investigar un poco más y que te ha llevado por este camino? Fíjate, actualmente tengo 41 años. Mi primer acercamiento a la bolsa de Nueva York fue a los 16, o sea, hace 25 años. Es muy diferente Eh, de todo, ¿no? Mucho menos digital. sí, todo era, es que sabes qué, tuve la fortuna de que mis papás me mandaron a estudiar a Estados Unidos y uno de mis profesores de economía llegaba literal y decía, acabo de comprar acciones y decía la empresa, no recuerdo qué empresa, pero en ese entonces usaban papelitos. Y yo recuerdo que nuestro profesor llegaba y contento gritaba y decía, acabo de comprar unas acciones y nos enseñábamos papeles. Yo en esa edad no entendía a qué se refería, pero siempre me llamó la atención. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque no tienes que hacer inversiones si no quieres. Eh, Porque hoy creo que se está dando tengo que hacer una segunda fuente de ingresos. Oye, pero no me gustan los números, no me gustan las Lo inversiones. vas a ir poniendo. No le entiendo. ¿Por qué tengo que hacerlo? Yo les digo, si no quieres, no lo hagas.
O sea, no estás obligado. Es una opción que existe. Es una opción, exactamente. Ahora, em, yo fui inspirado por un profesor, pero desde niño yo comprendí que los números me gustaban. Y obvio, no estoy diciendo, y ojo, no estoy diciendo que yo era un máster en las matemáticas, pero me gustaba los números. O sea, si tú no tienes como esa pasión de pasarte estudiando, investigando, literal como decimos en México, quemándote las pestañas porque estás estudiando, no tienes esa pasión, yo te diría, las inversiones por lo menos en bolsa no son para ti. Porque no tienes que. Ahora, si tú dices, ¿sabes qué? Sí me gustaría, pero no tengo esa pasión, entonces yo les digo, ¿por qué no empiezas con un libro? Hay muchos libros básicos de inversiones. Si tú lees inversiones en bolsa y no te llama la atención y no te gusta, entonces cámbiate a otro tipo de inversión. Criptos, bienes raíces, metales preciosos, otra cosa. Pero no tienes que. Pero si te llega a gustar la bolsa, tú solito vas a encontrar el camino. O sea, inmediatamente después, con ese interés, ya vas buscando las cosas que se adaptan a Ajá, lo que se adecua a tus gustos, tus necesidades, tu objetivo, ¿no? es Pero correcto. me estabas contando un poco cómo fue que iniciaste esto y fueron tus primeros pasos, qué fue lo que te hizo decir, esto es lo que quiero hacer. Fíjate que estábamos en high school, en la preparatoria. En el tercer año yo tenía clases con este profesor que te digo, eh, de economía. Y entonces yo le dije, profesor, yo quiero hacer lo que usted hace, que es invertir en la bolsa. Obvio no había computadoras y gráficas tanto como hoy en día. Me dijo, tienes que estudiar finanzas. Ya sabes que cuando terminas la preparatoria tienes que enfocarte hacia qué vas a estudiar en la carrera. Y yo me acuerdo que estuve visitando varias universidades y les decía, quiero estudiar finanzas, finance, que me dijo mi profesor. Y, y resultó que me decían, tienes que estudiar contabilidad porque son parte de las finanzas. Pero también administración porque son parte de las finanzas. Pero también economía porque son parte de las finanzas. Yo decía, es que me estás diciendo cuatro carreras. Yo no voy a estudiar cuatro carreras. Y yo le decía, es que yo quiero finanzas. Y entonces todos me decían, cuando iba a las universidades, me decían, no, tienes que estudiar economía para entrar a finanzas. Tienes que estudiar contabilidad para entrar. Y yo decía, bueno, pero ¿qué estudio? Porque como tal no había una carrera de finanzas. Y bueno, pasan los años y resultó que la contabilidad es parte de las finanzas. La economía es parte de las finanzas, la administración es parte de las finanzas, pero nadie me supo explicar cómo se relacionaba. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque resulta que cuando ya en el mundo real tuve que hacer inversiones reales, tuve que entender contabilidad para entender los números de las empresas, porque si no, no compro acciones. Pero tenía que entender la economía para poder saber en qué momento era bueno comprar y en qué momento no. Pero también la administración. Entonces llegué a una conclusión que si me lo permites lo explico Sí, rápido. claro que sí. La economía afecta, tenemos un estado financiero, ¿sí? Un estado financiero donde pones tu dinero. Y la economía es el impacto externo hacia tu dinero. La contabilidad es la estructura correcta de tu dinero. La administración es las decisiones correctas de tu dinero. Y las finanzas es el análisis de tu dinero. Entonces, después de muchos años, de mucho estudio, de muchos cursos, llegué a esta conclusión y hoy, con la experiencia, le puedo decir a un chico que quieres estudiar y te digo hacia dónde vas. El impacto de la economía a tu dinero, entonces estudia economía. ¿Quieres entender, tener una buena estructura de tu dinero? Contabilidad. ¿Quieres analizar profundamente tu dinero? Finanzas. ¿Quieres tomar buenas decisiones acerca de tu dinero? Administración. ¿O quieres todo? Bueno, tendrás que estudiar muchísimo. Exacto, pero bueno, yo creo que ese punto, esa correlación entre todas esas, muchas veces no lo tenemos para nada claro y de hecho es algo que debería estar como muy claro para quienes están interesados en este mundo, quieran estudiar eso o tal vez simplemente sean como aficionados y les dé ese interés. Tal vez ya tienen una carrera, pero tienen la intención de iniciar algo con estas inversiones, con todo. Bueno, por lo menos ya saben qué conocimientos mínimos Claro. necesitan, ¿no? O sea, a ti te marcó ese momento en el que viste como, o sea, ¿por qué en el mercado de valores de Nueva York y no en cualquier otro instrumento?
Fíjate que sí he hecho, bueno, yo creo que desde pequeño siempre me llamó ver las películas de la gente que se hacía rica con algunas inversiones. Em, sí hice inversiones o tengo inversiones en bienes raíces, pero no me gusta tanto, ¿sabes? Tengo inversiones en metales preciosos. Sí me gusta, pero no requiere tanto de mi esfuerzo Simplemente es ahí tenerlas y esperar. pero creo que cuando estás en el camino, en la búsqueda de tu camino, eh, Dios te manda señales. O sea, yo tuve la oportunidad de aprender inglés, pero después tuve la oportunidad de conocer a floor traders, así se le llama, que son las personas que están ahí dentro de Wall Street. O sea, yo no me puedo explicar cómo es que yo pude conocer a alguien. Para empezar, cómo estudiar, porque yo vengo de una familia común, básica de Ciudad de México. ¿Cómo lo hicieron mis papás para mandarme a una escuela de Estados Unidos? Segunda, ¿cómo Dios manda a alguien que trabajaba en la bolsa de Nueva York y que me dijo, si tú me pagas tanto, yo te enseño? Pero dentro de mí yo tenía el deseo de aprender, pero no sabía por dónde. Entonces, yo por eso lo digo siempre, cuando tienes realmente un deseo, todo conspira a tu favor. Pero debes de tener ese deseo que digas, ¿sabes qué? Me consume ese deseo, o sea, es lo que quiero. O sea, un sueño que tienes día y noche. Porque cuando realmente Dios ve eso, te manda a las personas adecuadas. Entonces, cuando a mí me mandó estos floor traders, estos traders profesionales, a mí me temblaba la mano cuando me dijeron, pues páganos tantos miles de dólares. Y yo en ese entonces tenía $250 disponibles. Entonces, recuerdo que les dije, bueno, te doy $250, si me das unos meses te pago el resto. Me dijeron, sí, cuando pagues todo, te enseño. Y los siguientes meses me dediqué a tener el dinero para pagar. Y dices, bueno, ya pagué, ahora estudia. Uf, no Pues sabes. aprender. Sí, fue muy complicado. Y que, o sea, por ejemplo, hay muchas cosas que nosotros escuchamos todos los días, pero realmente no entendemos a profundidad, que creo que es algo de lo que aprendiste durante ese tiempo, ¿no? O sea, cuál es la diferencia entre una acción, qué significa Nasdaq, porque hay diferentes tipos de bolsas, que es Ujú, el Dow Jones, ujú. como todo este análisis, tanto ¿cómo es el análisis? Bursátil, Bueno, foundation bursátil, fundamental, fundamental y el técnico. técnico, Ujú. como todas estas cosas que generalmente lo asociamos pues a un mundo muy lejano, ¿no? O Sí, sea, como que pensamos en los traders como, pues esta figura que sí. está todo el tiempo en la bolsa de Metida. valores, exacto, ¿no? Cuando en realidad se puede hacer trading con muchísimas cosas, ¿no? Las acciones bursátiles, y bueno, son una de las cosas, pues digamos, con las que se puede, pero o sea, como que sí me gustaría que nos ayudaras a entender pues la diferencia entre esos conceptos que tal vez están muy cercanos, pero no los entendemos Ujú. realmente. Sí, fíjate que algo que creo que les puede a las personas dar muchísima estructura, pero sobre todo claridad, es que hay dos tipos de hacer inversiones. Hay más, pero yo normalmente lo divido en dos. Uno que son los traders, que son yo quiero comprar, si sube, vendo y tengo la ganancia. Y no importa si es de un día, 2 días, 3 días, un mes. Pero el otro es el inversionista, aquel que se basa en largo tiempo, largo plazo, a largo plazo. Entonces, por ejemplo, tú tienes que definir si quieres ser trader o quieres ser inversionista. Un trader es aquel que dice, bueno, casi casi está apostando y dice, le apuesto a estas acciones, si suben tomo mis ganancias y me voy. Para ellos les sirve mucho el análisis técnico, el análisis de las velas, de las gráficas. Que van casi segundo a segundo, minuto a minuto. Exactamente. Tú vas viendo y dices, ok, sacas patrones, investigas cómo son algunos patrones de velas y puedes aprender y eso es para un trader. Pero un inversionista, yo soy inversionista, un inversionista es aquel que dice, ok, voy a comprar una acción de mínimo para 10 años. O sea, yo no me voy a preocupar si la acción sube o baja en este periodo. Mi meta es comprarlas, dejar los 10 años ahí. Pero aquí, para estos inversionistas, hay que estudiar el análisis fundamental. ¿Qué significa eso? Hay muchísimos libros, pero lo voy a resumir. Es entender cuál es el valor real de la acción. Es decir, por ejemplo, vamos a analizar que esta compañía que vende agua
su acción está en 10. Pero yo al analizar sus números, me dice que su valor real es de 15. Cuando el valor real o el valor intrínseco es mayor a el precio actual, yo compro porque lo más seguro es que suba. ¿Me explico? Pero ¿qué pasa si el precio es de 8 y su valor real, perdón, el precio es de 10 y su valor real es de 5? Lo más seguro es que caiga. Para poder determinar eso, requieres estudiar análisis fundamental. Entonces, en pocas palabras, traders, análisis técnico, inversionistas, análisis fundamental. Y uno es como a largo plazo Así. y el otro es, pues, puede ser al plazo que ellos dirigiendo, no puede ser desde 1 minuto o 2 minutos en el tren de alta frecuencia, digamos, Ajá. hasta, digamos, pues años, meses, sí, ¿no? O sea, y eso depende de la estrategia personal. En tu caso, le encontraste tal vez mucho más sentido a la parte del largo plazo y específicamente en las acciones de compañías, ¿no? ¿Por qué elegiste en específico ese en lugar de los demás? Mira, hay una razón. A mí no me gusta trabajar. O sea, yo pienso que el ser humano no está diseñado para trabajar. Yo leo este libro maravilloso llamado la Biblia, y ya me estoy metiendo en otros temas, pero bueno, y dice que Dios nos creó y nos dio un Edén. O sea, teníamos comida, agua, todo. No teníamos sufrimiento. Pero después fuimos desterrados y tuvimos que trabajar. Y de hecho, este libro dice que con sudor, el sudor de nuestra frente nos ganaremos la comida. Pero originalmente el ser humano no estaba destinado para trabajar. Entonces, eh, no es que no me guste trabajar, sí trabajo, o sea, y lo hago con gusto, pero tengo esa idea porque les digo a las personas, ¿qué pasa si pones algo a trabajar por ti? Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque cuando tú haces un buen análisis de una acción, la acción lo más seguro es que se vaya al análisis que tú hiciste, que suba, pero además te paga dividendos y puedes vivir de esos dividendos, de esos pagos trimestrales. Entonces a mí me gusta tener tiempo para dedicarme a la natación, a leer, a correr, a hacer otras cosas, más que estar trabajando. Por eso decidí ser inversionista y no trader que se la pasa en la computadora. Exacto, o sea, tú realmente tienes más control acerca de lo que estás haciendo, pero digamos pensando en lo futuro, ¿no? Sí. Y en específico vemos pues que hay tal vez muchas otras opciones. ¿Cuál dirías tú que es como el perfil específico de alguien que tal vez sí pueda ser compatible con este tipo de versiones que tú realizas, por ejemplo? Pues mira, yo siempre les digo a las personas, tienes que experimentar los dos lados de la moneda para que tú mismo decidas cuál te gusta más. Em, por ejemplo, tienes una moneda, está el sol, la cara, no, es como es sol y cruz, avisa. Exacto, sí. Están los dos lados. Y está el canto. Entonces tú debes de probar los dos lados. Yo fui trader antes, pero no me gustó. Por eso es que totalmente me convencí de ser inversionista. Pero es muy complicado que tú decidas sin probar qué te conviene más. Entonces yo les diría a las personas, debes de experimentar qué es ser trader y debes de experimentar qué es ser inversionista. Y tú mismo vas a decidir, ¿sabes qué? Me gusta la adrenalina, me gusta estar en la computadora, me gusta estar viendo gráficas. Esto me apasiona. Eres totalmente trader. Pero si eres de las personas que dice, paso 2 semanas haciendo un buen análisis para después comprar acciones y dejarla 10 años, y te gusta eso, vas a decidir ser inversionista. Pero en realidad, la respuesta que yo le daría a las personas es experimenten los dos para saber cuál les gusta más. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque hay muchos instrumentos de inversión, pero también les digo, hagan inversiones en todo y decidan cuál te gusta más. Porque es difícil decir, me gusta más esta si no lo has probado, ¿no? Y sobre todo porque siempre nos han dicho como que, o sea, hay dos como pilares para tener una mejor vida financiera, ¿no? Que es el ahorro y la inversión. Y en la cuestión de la inversión realmente es muy poca la información de la que disponemos
si nosotros no la buscamos, ¿no? O sea, nadie realmente en nuestra escuela, tal vez ni siquiera nuestros padres o en algún lugar de trabajo nos dicen pues cómo funciona, ¿no? Y realmente pues también depende mucho de los objetivos. Yo entiendo que también la inversión no solo es para tener, digamos, algo en resguardo a futuro, sino también es como para poder generar nuevas fuentes de ingreso y Claro. no hagan que dependas únicamente de una, ¿no? Digamos que es tu trabajo, como lo mencionabas. Sí. O sea, que no tiene nada de malo, pero si solo dependemos de eso, pues sí es un problema. En tu caso, supongo que lo ideal es una estrategia en lo que, de que vayas pues moldeando tal vez 5 años aquí, tal vez 10 años aquí, no sé, para que tengas opciones durante ese lapso, Ujú. ¿no? Sí, es correcto. Porque de otra forma, pues si no sería lo mismo. Tienes un plazo largo en algo en específico, pero pues surge una emergencia y no puedes solventarla. No supongo que esas son las estrategias Sí, que sobre todo nos enseñas y es como en las que te especializas tú. sí, es correcto. Fíjate, o sea, yo por eso les digo a las personas, debes de ser empresario e inversionista a la vez. Ser empresario te da flujo diario para vivir, pero las inversiones te van a dar como construyendo el futuro. Entonces, para mí, el ser empresario es, va de la mano con ser inversionista. Porque si tú me dices, oye Juan, ¿cómo puedes vivir? Tienes dinero, lo compras acciones y esperas 10 años para podértelo gastar. No, no puedo hacer eso. No, tengo gastos y necesidades que cubrir. Pero por eso am, te decía, debemos de tener como una fuente que te genere ingresos recurrentes y otra fuente que te genere un futuro mejor. Ese es como yo lo veo. Entonces, claro, yo soy empresario, pero a mí me gusta ser más inversionista, pero no puedo ser solo inversionista sin tener un flujo, porque si no, no tengo el tiempo para esperar 10 años, ¿no? Y por ejemplo, alguien que tal vez esté interesado en conocer un poco más, conoce tal vez algunos términos, ¿cuáles podrían ser los primeros pasos? Además, tal vez que se informe con un libro o algo, ya si tiene, digamos, un poco de conocimiento y tiene ya capital que desea tal vez destinada a esto, ¿cuál sería, digamos, el primer paso? Acercarse a un broker, o sea, verlo por su cuenta. ¿Cuál sería, digamos, ese primer paso? Sí, el primer paso es destinar del dinero, y no importa si tienes mucho o no, del dinero que tienes, destinar el 10%. Y decir, ¿sabes qué? Ok, ya tengo este 10%, sea mucho, sea poco, ya tengo un 10%. Hablar a un broker, a una casa de bolsa, a una plataforma y decir, ok, ¿con ustedes puedo operar acciones? Sí, ok. ¿Cuál es el mínimo? Vamos a hablar de mí. Ok, tengo mí. Mételos. Y empieza a mover. Empiézate a mover. O sea, es que de nada sirve que estés estudiando sin que ejecutes. ¿Me explico? Entonces, es importante que tú abras una plataforma donde puedas mandar dinero, traer dinero para que hagas ese experimento. Te van a cobrar comisiones, pero págalas, porque la educación tiene un precio a pagar. Entonces, yo tengo este dinero, abro una cuenta, opero unas acciones, tuve ganancia, tuve pérdida, no importa, lo traes de regreso y entendiste el ciclo. Y entonces dices, ok, ya entendí el ciclo general, ahora lo voy mejorando poco a poco. Pero es importantísimo que, chicos, los que quieran ser inversionistas, es momento, mujeres, las que quieran ser inversionistas, es importante que abran una cuenta y que se quiten el miedo. Todos perdemos, todos perdemos. Yo he perdido dinero en la bolsa, pero siempre tus ganancias tienen que ser mayores a tus pérdidas. Y hay otra frase que me gusta, ahorita me acordé, que dice, a veces gano y a veces pierdo, ¿no? Esa es la frase común. Y la frase que a mí me gusta dice, a veces gano y a veces aprendo. Entonces todo el Sí, tiempo sí, estás sí. ganando. Por lo menos después de haberlo hecho ya algunas ocasiones, ya entiendes cómo funciona, tienes ese aprendizaje y es muy probable que la próxima vez no suceda exactamente eso, ¿no? Porque siempre nos han dicho que tenemos que ahorrar e invertir, pero nunca nos han enseñado a establecer un objetivo, ¿no? O sea, por ejemplo, en tu caso, ¿cuál sería uno de los objetivos más importantes por el que haces lo que haces? Fíjate que yo recuerdo unos años atrás, el objetivo principal que tenía era tener la disciplina de separar el 10% de diezmo, 10% de ahorro y 10% de inversión. Por ejemplo,
lo he dicho en seminarios, en conferencias, en webinars. El 10% de diezmo, yo diezmo porque quiero recibir más. Porque el que da, recibe. Entonces lo puedes dar a un centro de beneficencia. El otro 10% es de ahorro. Y yo ahorro en ciertas criptomonedas y en metales preciosos. Porque eso no me da flujo mensual. Pero mis inversiones me dan flujo mensual. Entonces el 10%. Entonces mi primer objetivo en ese entonces era tener la disciplina de una vez que me pagara o que ganara dinero, lo primero que hiciera, destinar ese 30% a mi DAI, diezmo ahorro inversión. Eso y vivir con el 70 y si requería vivir más, pues hacer más. Pero siempre, o sea, mi primer objetivo era ser disciplinado y separar el 30%. Entonces yo decía, por ejemplo, supongamos que yo ganaba 10,000, tenía 1,000 de diezmo, 1,000 de ahorro y 1,000 de inversión. Y yo decía, ok, con esta estructura debo de terminar el año con 12,000 de ahorro y 12,000 de inversión. Entonces, pero el siguiente año tiene que ser más. Pero para poder tener esas metas claras, debes de registrar tus ingresos y tus gastos y todo. O sea, tienes que tener una estructura, contabilidad que te decía hace rato. O sea, a lo mejor tener un control un poco más estricto también nos ayuda a tener como mucho más claro Ujú, qué es lo que estamos haciendo, sí, hacia dónde vamos. Por ejemplo, mm, actualmente, pues ya nos hablaste un poco de, pues, de tu objetivo al realizar esto, pero digamos, si lo pensamos para alguien que realmente tal vez está indeciso todavía en la forma en la que lo está haciendo, tal vez conoce Smart, tal vez tiene algún negocio, tal vez tiene, no sé, algún emprendimiento que está desarrollando, un proyecto, pero realmente nunca ha visto esta opción como viable, porque nos han hablado muchas cosas de esto, ¿no? ujú, Como te mencionaba al principio, o sea, generalmente nos imaginamos algo como en El Lobo de Wall Street, ujú, nos imaginamos como The Big Short, ¿no? Esta ujú. película donde aprovechan la caída bueno, la subida muy, muy rápida de algo y la bajada Ujú. estratosférica, y como que se presta a muchas, pues a muchas malinterpretaciones o Sí, mitos, sí. ¿no? O sea, porque inmediatamente piensas que si te metes a ese mundo, inmediatamente ya eres un millonario, tienes mentalidad así como Ujú. tiburón, ves negocios donde Sí. sea, y no realmente sucede exactamente así, Ujú. ¿no? Fíjate que tienes toda la razón. Yo tuve esos mitos. Yo también decía, bueno, me gusta la película de Wall Street, y quiero tener dinero y también lo voy a aventar y pero son solo falacias que te enseña Hollywood. En realidad, cuando yo tuve la oportunidad de conocer los primeros inversionistas, eran gente común, gente que no andaba despilfarrando como el lobo de Wall Street. Pero también existen esas personas, porque recordemos que el dinero no te cambia, el dinero solo maximiza lo que eres. Entonces, si tú eres un extrovertido, cuando tengas más dinero vas a seguir siendo extrovertido, pero si tú eres una persona calmada, cuando tengas más dinero seguirás siendo una persona calmada. Entonces, yo lo que les digo es, quítense esos mitos, esas ideas que tienes de, es que el dinero me va a hacer daño. El dinero no te hace daño. El dinero solo es un medio, es una herramienta. Neta, sí. Solo. Y en este aspecto, ¿tú qué dirías o cómo te ha ayudado a ti para comprender, para controlar precisamente lo que me dices, todo esto de la educación financiera? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo gestionas, pues digamos, también esa tensión cuando supongo que ves las noticias y ves que suceden cosas, ves los índices y ves que hay movimientos y que tal vez no son favorables en ese momento? ¿Cómo gestionas tanto las emociones en esos momentos como las posibilidades de, pues tal vez te gana más pensarlo en el ahora que en el futuro? Fíjate que es difícil porque realmente te tienes que convertir en un inversionista. Al tú tener dinero y meterlo a una acción, no eres inversionista. El carácter siempre se está puliendo. Por ejemplo, yo he tenido pérdidas muy fuertes. En pandemia 2020 tuve una pérdida muy fuerte. Yo nunca había vivido una crisis en bolsa y perdí miles de dólares. Y de verdad es que te quedas pensando y dices, ¿qué hago? Y
Y obvio no le puedo preguntar a mi mamá, a mi papá, a mis amigos, porque ellos dicen, pues nosotros nunca hemos perdido esa cantidad. Y lo que haces es buscar en internet lo que puedas. Y recuerdo mucho a Donald Trump que decía que él estaba a menos 900 millones. O sea, tenía una deuda de 900 millones y que iba caminando con una de sus novias y dijo, ¿ves ese vagabundo? Es 900 millones más rico que yo. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque yo no creo que un libro te prepare para gestionar las emociones. Tienes que enfrentarlo en la vida. O sea, la pérdida de dinero, la pérdida de control de emociones, porque fíjate, también no nada más perder dinero, sino sacar una posición. Dices, ya estoy ganando $10 por acción, pero que lo ves que se sube $40 más. No sabes, yo creo que es más frustrante eso que perder dinero. Entonces, yo no creo que haya ningún libro que te prepare para eso. Y lo único que es síguele. O sea, La aprendizar, exactamente. Y entonces, para volverte un gran inversionista, creo que sí requieres tener por lo menos 10 años. Porque por más que leas, por más cursos que tengas, la experiencia no la compras. Entonces, yo les diría, si realmente decidiste ser inversionista, síguele. Todos perdemos dinero, recuerda eso, todos perdemos dinero, todos tenemos que gestionar emociones. Entonces, yo lo único que te digo es, algo que me repito y que digo es, esto es parte del camino, esto es parte de mi aprendizaje. Pero no hay ningún libro, mi fórmula. no hay. O sea, realmente te basas demasiado en tanto tu intuición como tu conocimiento, Sí. ¿no? O sea, eso es como lo que más tienes, la experiencia y también siempre tener muy, muy en mente tu objetivo para que no te suceda esto que si ves que sube tal vez más de lo que tú esperabas, pues tampoco sentir que ya tienes todo ganado. Por ejemplo, yo una vez escuché o leí que tú al ingresar, digamos, al mercado con brokers o con alguna agencia que se dedique en específico a eso, no sé, de esas aplicaciones también que hay, Ujú, que realmente ellos como que ya tenían adquiridos algunos contratos, ujú, CFDs, me ujú, imagino, ujú. para que ese precio, pues, Se aunque no mueva como quiere. exactamente, y realmente tú al momento de ingresarlo, pues es como estar medio jugando a ser inversionista, pero realmente no estás haciéndolo de verdad, Ujú. ¿no? O sea, también me gustaría conocer tu perspectiva de eso y si es que es recomendable hacerlo así, si hay otra forma en la que se puede ingresar, porque eventualmente bajo esa línea, pues eventualmente vas a perder, ¿no? Sí. No realmente vas a ganar, aunque de momento tal vez tengas una ganancia con tal vez veas algo diferente, pues a largo plazo tal vez no salga como tú querías. Entonces también creo que eso, hay mucha desinformación con respecto a eso. Sí. Fíjate, hay dos puntos claves aquí. El primero, la bolsa está en tu contra. O sea, la bolsa tiene muchos más años que tú y yo y que muchas personas juntas. Entonces, debes de entender que si tú estás perdiendo no es porque la bolsa esté en tu contra, sino porque te falta conocimiento. Sí, por supuesto que hay gente que ya sabe que las acciones se van a mover y las mueven artificialmente. Se puede. Pero cuando tú eres un inversionista bueno y haces un buen análisis y sacas el valor real de la acción, eh, la tendencia a largo plazo va siempre al punto que tú sacaste. Entonces, no te tiene que preocupar tanto qué pasa en el mercado o qué pasa con estas grandes empresas, sino lo que te debe de preocupar es qué tan buen inversionista eres. Y entendamos que parte de ganar es también la pérdida. O sea, perder dinero también es parte de. Entonces, y hay otra cosa que a mí me gusta mucho que es todo lo que te pasa es para tu bien. Porque es necesario. O sea, por ejemplo, cuando yo tengo pérdidas o cuando tengo el FOMO, el famoso FOMO, ¿no? Em, yo le digo a Dios, bueno, tú estás puliendo mi carácter. Por algo estás puliendo mi carácter. Entonces, yo normalmente esto lo tomo como si me pasa un FOMO, si pierdo dinero, si es, estás puliendo mi carácter. ¿Cómo reaccionas ante eso? O sea, imagínate que hay personas que he leído en los libros que se suicidan por perder $10,000. Hace muchos años, ¿no? Obvio valía más el dólar, pero
pero no lo puedo concebir cómo es que le das precio a tu vida por eso. Entonces, yo cuando tengo algo en mi contra es porque está puliendo mi carácter, se está puliendo mi carácter. Entonces, yo no me preocuparía tanto por lo que hacen los grandes casas de bolsa o los grandes bancos, me preocuparía más por entender realmente el juego en el que estoy, ¿no? Ok, creo que también eso es importante porque no podemos tal vez entrar de lleno a algo que realmente no conocemos, ¿sí? ¿No? Y que creo que también hay muchas dudas sobre cosas en específico como generalmente escuchamos, pues de acciones, de divisas, de futuros, de opciones, de derivados, pero realmente no alcanzamos a entender a qué se refiere cada uno de esos términos. Nos puedes también ayudar un poco a entender Claro. qué se refiere cada una de estas subdivisiones que están en los mercados financieros. Claro. Bueno, para entender, como te decía, Wall Street, la idea es confundirte. Tú lo sabes. Um, Le llamo de 10 maneras a una sola cosa. ¿Por qué? Porque quiero que te confundas y que no quiero que no entiendas. Las finanzas son simples cuando entiendes las bases. Entonces, por ejemplo, existe una empresa que se divide en pedacitos y ese pedacito se llama acción. Pero de esas acciones puedes sacar pedacitos de acciones que se llaman CFDs, que no son acciones, son solo un porcentaje de la acción. Pero también existen otros derivados que se pueden llamar futuros, swaps, opciones. Entonces, debes de decidir qué quieres operar. Acciones. Mi recomendación para todos es opera primero acciones. Entiende las acciones bien y después te mueves a otro derivado. Yo soy también experto en derivados financieros, en opciones, en swaps, pero si tú no tienes la pasión para entender las acciones, mucho menos vas a entender o vas a tener la disciplina y el amor para entender los derivados, ¿no? Entonces, a mí me encantan los derivados porque los entiendo. Pagué el precio de 2, 3 años, literal, no trabajaba. Me la pasaba estudiando qué eran las opciones hasta que lo entendí. Hoy, después, otra vez, todo es difícil hasta que es fácil. Entonces, pero no todos tienen la oportunidad de dedicarse al 100% a entender las opciones. Entonces yo te diría, entiende primero las acciones y si ya le entendiste y tienes buenos resultados, ahora sí date la oportunidad de abrirte a los derivados. Pero, ¿qué es un derivado? Por ejemplo, tienes una naranja, que sería la empresa, y exprimo la naranja y el jugo es un derivado de la naranja. Las acciones son un derivado también de las empresas. Entonces, eh, y sí, inventamos muchos derivados para precisamente confundir a la gente y que se sientan que es algo muy complicado, pero en realidad no. Domina las acciones y vas a dominar el mercado financiero. Así es mucho más fácil entender el resto. Sí, y todo esto que nos estás comentando es parte, según entiendo, de también todo lo que tienes dentro de Smart Academy, la oferta educativa que tenemos contigo como coach, ¿no? Si nos puedes hablar un poco acerca de cuáles son los temas que nos vamos a encontrar si nos metemos a tus cursos o de qué nos hablas, qué vamos a aprender. ¿Sí? Mira, a mí como tengo el camino recorrido, yo normalmente estructuro como si fuera nuevo. Oye, yo soy totalmente nuevo, confío en ti. ¿Cómo empiezo? Y entonces lo que hacemos en Smart Academy, con estos cursos que tenemos, con estos videos que tenemos, es primero profundizar, ¿sí? Primero, 1 o 2 temas es, a ver, entiende que tienes 4 inteligencias. La inteligencia espiritual, la inteligencia emocional, la física y la mental, y que las tienes que trabajar todas. También debes de entender eh, cómo te gusta ganar dinero. Y una vez que entiendes eso, ahora sí, vamos a lo básico de las finanzas, que es un estado financiero. Y después, ¿cuáles son las estrategias de un estado financiero? Y cuando entiendes eso, ahora sí, vamos a inversiones. Existe todo este tipo de inversiones, cómo se analizan. Entonces, algo que a mí me ha encantado en Smart Academy es que los llevamos de lo interior a lo exterior, ¿sabes? De ver realmente cuáles son tus gustos, tus sueños, tus deseos
cuáles son tus habilidades y cómo estás cableado por dentro para darte la base y de ahí Que tú puedes exceder. elegir qué es lo que Exacto. más te conviene de acuerdo a tus objetivos y tu personalidad. Exactamente. Entonces, pero sí confíen, chicos, que lo que tenemos en Smart Academy es de dentro hacia fuera. Ok, pues muchas gracias, Juan. La verdad es que nos aclara un poco el panorama. Sobre todo, nos da mucho gusto tenerte aquí por la posibilidad también de aprender todo de esto y de muchos otros temas que seguramente también tienes dentro de Smart Academy y que pues creo que son realmente de alto valor, no solo de educación financiera, sino también para comprender qué hacer después, ¿no? Una vez que tal vez ya tenemos resueltas algunas cosas, pues cuál es el siguiente paso, ¿no? Y creo que eso es muy valioso. Em, entonces, bueno, me gustaría cerrar simplemente con que nos recomendaras o nos dijeras cuál es el curso de Smart Academy que tendría que tomar en específico alguien que quiere conocer más acerca de todo este mundo. Mira, hay uno de que es el primero, que son las 4 inteligencias. Es importante que las personas entiendan que no solo tienes una inteligencia, tienes 4: espiritual, emocional, física y mental. Y una vez que entiendes eso, creo que el siguiente punto es entender el estado financiero y tener la disciplina de llevar tu estado financiero, porque en ese tema de estado financiero te doy la estructura de cómo manejar un estado financiero y cómo hacer algunas comparaciones para ver si estás progresando o estás perdiendo dinero. Y creo que esas bases te pueden llevar a poder expandirte a inversiones. Ok, pues muchas gracias, Gracias, Juan. Luis. Y pues ya lo saben, Smarters, todos estos cursos donde nos habla de toda esta información de educación financiera, de las 4 inteligencias y de todo lo que necesitamos saber para desarrollar nuestro conocimiento financiero, lo pueden encontrar en Smart Academy con el coach Juan Miranda. Muchas gracias Gracias. por estar aquí hoy. Esperemos que no sea la última. Ujú. Y pues nada más invitarlos a conectarse al próximo Smartcast y también que vean todos los contenidos que tenemos en Smart Academy exclusivos para los Smarters. Muchas gracias y esperamos verlos en el próximo episodio. Hasta luego, Juan. Muchas gracias por estar aquí y pues no, que no sea la última. Así sea. Bendiciones, chicos, a todos. Hasta luego, muchas gracias y nos vemos en el próximo Smartcast. Yo soy Luis Acosta.